Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Yo soy Ana. Esta semana os voy a acompañar en el proceso de renovación de este armario antiguo. Veréis que casi el 100% del trabajo lo ha realizado Javi. Yo solo le he dado unos pequeños toques al final. Javi lo ha pensado, lo ha diseñado y lo ha ejecutado y ha quedado espectacular. Es un trabajazo. Así que quedaros hasta el final porque si solo veis las fotos o saltáis al final y solo veis el trabajo acabado, no os vais a creer que sea el mismo mueble. Os va a encantar. Este enorme armario es un mueble que ha sido fabricado en los años 50, con lo cual tiene aproximadamente unos 70 años y pese a ello está muy bien conservado. Este mueble aparte tiene un importante valor sentimental para nuestros clientes, con lo cual esta renovación cumple con una doble función. Por un lado vamos a preservar y dar una nueva vida a un mueble viejo y desactualizado y por otro lado vamos a mantener vivos los recuerdos que invoca el mueble. Esta pieza estaba guardada en un almacenillo y la trajimos llena de suciedad, así que como siempre vamos a empezar por limpiarla bien. También la vamos a desmontar porque esto nos facilitará tanto el trabajo de limpieza como luego trabajar sobre ello. El desmontar es imprescindible. Para limpiar primero vamos a aspirar para eliminar todo lo que podamos de polvo, telarañas y otros tipos de suciedad y ya luego la lavaremos. Para ello vamos a utilizar como habitualmente un jabón neutro que echaremos en agua. Hay que lavar bien las piezas, no hay que tener miedo a limpiarlas, a mojarlas. Luego sí es importante dejar que se seque muy bien. También es frecuente que nos preguntéis qué tipo de limpiador utilizamos. Nosotros utilizamos un limpiador jabonoso específico para madera. Podéis utilizar el que más os guste. Lo importante es que no deje residuos. ¿Esto qué significa? Que no haya que aclarar después. Porque hay algunos productos que una vez se limpia luego hay que pasar con un trapo solo con agua para aclararlo. Eso pues no nos interesa porque nos duplicaría el trabajo y aparte podrían quedar residuos que luego fueran a afectar al resultado final. Así que lo importante es que sea un limpiador neutro y que no deje residuos. Y con el mueble completamente limpio y seco pasamos a realizar las reparaciones necesarias. Como ya os dije, está en muy buenas condiciones para los años que tiene, pero no deja de ser un mueble de chapa de madera. Y la chapa, que es algo bastante frágil, está dañada por algunos lados. Tiene también algún pequeño daño estructural. Para arreglar los desperfectos, por un lado, vamos a rellenar de masilla las zonas donde falte material, bien sea chapa o bien sea alguna grieta de madera, y las zonas donde la chapa está levantada o donde hay algún otro tipo de daño, vamos a aplicar cola de carpintero y vamos a sujetar todo con unos gatos o unos sargentos, como queráis llamarle, para que vuelva todo a su sitio. Considerando que el acabado que va a tener el mueble es un acabado con pintura, la masilla que vamos a utilizar para rellenar los desperfectos es una masilla universal. Masilla de relleno, tiene un tono marrón, pero en este caso el color nos da igual, porque cuando se pinte no se va a notar. Lo importante es que la superficie quede completamente lisa. Si por otro lado lo que quisiéramos fuera dejar en madera natural, ahí sí tendríamos que buscar una masilla con un tono acorde al tono del mueble, pero no es el caso. Y cuando tuvimos arreglado los desperfectos preexistentes en el armario, pasamos a la renovación en sí. Y aquí viene lo complicado.
Nuestra cliente nos ha pedido específicamente que quería convertir este armario antiguo en una vitrina para el comedor. Para conseguir ese cambio teníamos claro que necesitaríamos cambiar las puertas de madera por unas acristaladas, pero también queríamos mantener al máximo todas las partes del mueble. Así que optamos por cortar las puertas para poder hacerlas un cajeado donde van a ir embutidos los cristales que permiten el cambio de armario a un mueble vitrina. Aparte, también hemos querido respetar las formas o el dibujo original de las puertas, que no son rectas. Tienen una forma decorativa en la parte superior que hemos querido replicar también en el cajeado para el cristal. Una vez tuvimos bien marcado el dibujo, llegó el momento del corte en sí. Para ello se utilizó una caladora, pero para poder empezar a cortar, teniendo en cuenta que lo que se iba a hacer era como una especie de ventana, primero se tuvo que hacer unos agujeros utilizando el taladro por donde meter la sierra de la caladora para empezar el corte. Y así es como se ve la puerta después de cortar. Ahora vamos a repetir los mismos pasos para las otras dos puertas hasta llegar a tener las tres puertas ya cortadas. Aquí os la enseño. Así es como se ve. Aparte, si os fijáis, veréis que abajo hay un hueco. Las puertas no llegan hasta el final. Esto se debe a un motivo, es que aparte de añadir las puertas con cristal, también vamos a añadir tres cajones. Para la fabricación de los cajones vamos a mantener los mismos principios que con las puertas, intentar mantener al máximo todos los elementos originales. Así que para hacer el frente del cajón vamos a aprovechar lo que nos ha sobrado de puerta cuando la hemos cortado. Pero antes de pasar a la creación del cajón en sí, es necesario hacer una divisoria entre la parte inferior, o sea, la parte de los cajones, y la parte superior, que es la parte de las puertas. Esta divisoria es importante porque es la que va a determinar el tamaño exacto del cajón. Para hacerla se ha utilizado un tablón de madera y se ha cortado a medida, con el pequeño detalle de que una vez más se ha respetado el diseño original de las puertas, que como podéis ver es ligeramente curvado. Para que todo cuadrase a la perfección, primero se ha medido y se ha colocado el tablón divisorio en bruto en su sitio, sujetándolo con la ayuda de 4 escuadras. Una vez estuvo colocado, ya se calcó lo que es el dibujo exacto de las puertas, para a continuación, y una vez más utilizando la caladora, realizar los cortes a medida. Una vez realizado el corte, se ha pasado con la lijadora para redondear los bordes y se ha colocado en su sitio. Así es como se ve la divisoria entre la parte inferior y la parte superior. Ahora ya solo nos falta hacer una nueva divisoria, en este caso una vertical, para separar los dos cajones en la parte ancha, la parte donde están las dos puertas, porque la parte estrecha, la que solo tiene una puerta, ya tiene la divisoria hecha. Para que mantenga toda la misma estética, vamos a utilizar la parte del embellecedor que removimos de la puerta y lo vamos a colocar como frente de la estructura que vamos a construir.
Cuando tenemos terminada la construcción de la estructura divisoria, el siguiente paso es colocarla en su sitio y además fijarla muy bien a través de clavos. Esta estructura ya no se puede mover de aquí, por un lado porque va a marcar lo que es exactamente el centro y además a través de ella vamos a determinar cuáles van a ser las medidas exactas necesarias para los cajones. Y finalmente llega el momento en que podemos construir los cajones porque ya tenemos todas las medidas. Los cajones van a estar compuestos por un frente o un embellecedor que lo vamos a sacar de lo que nos ha sobrado de cortar las puertas y luego una especie de cajón interior que será la estructura del cajón en sí. Como ya os habréis dado cuenta, las puertas son huecas por dentro y al cortar se ve perfectamente ese hueco. Así que antes de seguir es necesario volver a cerrar los huecos para que no se vean. Esto pasa tanto en el frente de los cajones como en las puertas, tanto la parte de abajo de la puerta que cortamos como el interior, o sea, el cajeado que hicimos para poner el cristal. Para cerrar los huecos se van a utilizar dos técnicas. Si son las zonas lisas, como pueden ser las bases de las puertas, para ello vamos a cortar a medida unas tapas hechas de una tablilla de MDF. Para las zonas curvas, principalmente para la parte superior de las puertas, que tienen estas formas más raras, se van a utilizar cantos para madera de esos que son flexibles y que vienen preincolados, que se fijan pues utilizando la plancha con el calor. Pero antes de poder colocar esos cantos vamos a tener que rellenar lo que es el hueco, porque si no los cantos no tienen dónde apoyar. Así que se rellenan primero con unos taquitos de madera y a continuación se le coloca el canto por encima. Eso se hace en las tres puertas y en los tres frentes de los cajones, que no se vea ningún hueco. Aquí podéis ver cómo queda después de haber tapado todos los huecos. No nos preocupa que tenga diferentes colores porque, como ya os comenté, el acabado va a ser con pintura. Lo que sí tenemos que hacer antes de proseguir es lijar bien para que la superficie quede toda completamente lisa, para que no sobresalga ninguna parte, como pueden ser de los cantos o incluso las partes de MDF. Aparte, no sé si recordáis, al inicio del vídeo hemos reparado zonas de chapa que estaban dañadas. Pues resulta que al cortar la chapa, como es algo tan delicado, hubo algunas zonas donde ésta se ha astigado, así que tenemos que volver a reparar. Una vez más vamos a utilizar la misma masilla que hemos utilizado al inicio. Con ella tapamos todos los desperfectos, dejamos que se seque para ya pasar a la siguiente fase, que es la fase de lijar y empezar a decorar. Pero antes, no sé si lo recordáis, nos faltaba terminar de construir los cajones. Ya con los frentes prácticamente listos, solo falta construir la estructura del cajón en sí. Esta la haremos utilizando tablones de contrachapado y de MDF, para después de medir bien hacer los cortes y montar el cajón. Para montar los diferentes cortes se va a utilizar cola de carpintero y clavos. Y por último, una vez esté montada la estructura, se va a sobreponer el frente, que también va a ir pegado con cola de carpintero y aparte llevará unos tornillos para reforzar la estructura.
Y así es como se ve el armario ya convertido en vitrina, con las puertas abiertas donde llevará unos cristales y con los 3 cajones. Para concluir lo que son los trabajos de carpintería, ya solo nos falta construir un par de baldas para colocar en el interior. Para hacerlas se va a utilizar una vez más los tablones de madera iguales a los que se han utilizado para crear la divisoria entre los cajones y las puertas. Con todas las partes construidas y estando seguros de que todo encaja a la perfección, ya solo nos falta fijar las puertas. De momento las hemos estado presentando, pues es momento de colocarle unas bisagras. Vamos a tener que colocar bisagras nuevas porque al haber puesto las puertas más pequeñas, más cortas, no coinciden con los huecos de las bisagras anteriores. Vamos a colocar unas bisagras nuevas y ya estaría montada por completo la estructura. Y este es el aspecto final una vez está todo montado. Obviamente falta la colocación de los cristales y falta terminar lo que es la parte estética o decorativa, que va a ser el siguiente paso. Lo primero que tenemos que hacer es lijar. De hecho, a partir de este punto vamos a seguir los pasos básicos que se hacen al pintar cualquier tipo de mueble. Con una lija de grano medio se va a lijar toda la superficie, tanto para nivelar las zonas donde colocamos el relleno de masilla como para eliminar los restos de barniz antiguo que está bastante deteriorado y tenemos que eliminarlo antes de aplicar la imprimación. Como habitualmente en las zonas irregulares donde no se puede lijar utilizando la lijadora eléctrica, tocará lijar utilizando una lija de mano. Aquí lo importante es eliminar por completo el acabado antiguo porque, como os digo, está bastante deteriorado y no es recomendable pintar por encima. Como en cualquier otro trabajo de pintura, cuando tenemos la superficie lijada y limpia de restos de polvo, pasamos a aplicar una mano de imprimación. La imprimación no es un paso esencial, pero sí es recomendable para conseguir un buen acabado. La vamos a aplicar utilizando un rodillo. Para las zonas donde el rodillo no llegue, pues tendremos que utilizar una brocha más pequeña, pero por lo general se va a aplicar todo a rodillo. La vitrina se va a pintar tanto por fuera como por dentro, a excepción del fondo que llevará un papel pintado, así que la imprimación hay que aplicarla por dentro también. Una vez la imprimación está bien seca, como habitualmente pasamos con una lija muy finita, es una lija de 500 para garantizar que no queda ningún pegote y que la superficie está completamente lisa antes de pasar al siguiente paso, que es aplicar la pintura. Y para pintar vamos a utilizar como habitualmente Chalk Paint de la marca Vintage y vamos a utilizar dos tonos distintos. Para el exterior vamos a utilizar el Antique Cream, que es el blanco que solemos utilizar habitualmente. Luego para el interior vamos a utilizar otro tono que veréis que es clavadito al fondo del papel pintado. Va a quedar muy bonito, pero lo primero empezamos por pintar el exterior utilizando, como os comento, el tono Antique Cream. Los pasos a seguir para pintar son los mismos que hemos utilizado para la imprimación. Utilizaremos un rodillo para las zonas grandes, una brocha para las zonas más pequeñas. En total vamos a dar 3 manos de pintura, 2 de ellas de pintura sola y la tercera mano
los que nos seguís de hace tiempo sabéis que este es un truquito que tenemos nosotros. A la tercera mano de pintura le vamos a mezclar barniz. 50% pintura, 50% barniz. Esto va a ayudar ya a proteger la pieza. También recordar que entre mano y mano de pintura hay que pasar con una lija finita para que el acabado sea completamente liso. Y para pintar el interior ya os comenté que buscamos un tono que sea muy parecido al fondo del papel pintado. Hemos tenido suerte porque en la carta de colores hay un tono muy parecido que es el Vintage Cream, si no lo hubiéramos hecho nosotros mezclando. Por suerte no hizo falta. Así que ahora lo que vamos a hacer es repetir en el interior los mismos pasos del exterior para pintar 2 manos de pintura y una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz. Comentaros que el barniz que utilizamos es un barniz de acabado mate. Y teniendo la vitrina pintada tanto por dentro como por fuera con sus 3 manos de pintura, es momento de aplicar una mano de barniz incoloro a toda la pieza, pero antes pasar con una lija finita. En este caso es una lija de 500, solo para garantizar de que no queda ningún pegote ni ningún residuo. También recordar que aunque no se vea en los vídeos, después de pasar con la lija es importante pasar con un trapito para eliminar los restos de polvo. Esta renovación se va acercando a su fin, pero todavía le faltan algunos pasos que son muy importantes. Uno de ellos es la colocación del papel pintado en el fondo. Nuestros clientes han elegido este bonito papel con unos tonos muy suaves y un estilo muy shabby chic, muy acorde al resto del mueble. Lo vamos a colocar en el fondo utilizando para ello el pegamento específico para papel pintado, que es el mismo que se utiliza para pegar el papel a las paredes. El mismo papel que utilizamos para el fondo de la vitrina lo vamos a utilizar también para forrar el interior de los cajones. Y el siguiente paso de la renovación ha sido la colocación de los herrajes. Desafortunadamente no hemos podido mantener los herrajes originales porque estaban muy estropeados. Aparte necesitábamos unos nuevos para colocar en los cajones. Hemos encontrado son unos herrajes vintage, eran de un mueble antiguo que se le han cambiado y los hemos guardado, así que se los vamos a colocar. Es importante colocar los herrajes en este momento porque a continuación le vamos a dar un acabado envejecido y los herrajes juegan un papel importante en ese acabado. Para realizar el acabado final, que consiste en recrear una pátina antigua, lo primero que hacemos es encerar todo el mueble con una cera incolora. A continuación de la cera incolora vamos a aplicar una cera marrón. Como os comento, quiero recrear una pátina antigua, pero sin decapar, porque a nuestro cliente el efecto decapado no le gusta, pero sí le gusta el efecto envejecido. Así que lo primero vamos a aplicar cera marrón en las zonas de sombra, las zonas donde naturalmente con el paso del tiempo el mueble se hubiera oscurecido. De ahí viene la importancia de colocar los tiradores en su sitio antes de recrear este efecto, porque la zona alrededor de los herrajes es una zona donde naturalmente con el paso del tiempo la pintura tiende a oscurecer.
Y para potenciar este efecto de pátina antigua voy a utilizar este producto de la marca Vintage que se llama Aging Power, que como veis es una especie de polvo, una especie de ceniza que se va a aplicar por encima de la cera. Lo que va a hacer es fijar la cera y aparte dar envejecer la pintura. La pintura se queda con un tono grisáceo sin que se vea manchada, sin que se vea fea, pareciendo antigua de verdad. Podría utilizar solo la cera, pero la verdad que desde que he probado estos polvos de envejecer me he hecho fan porque el efecto que consiguen es súper bonito. De hecho, se pueden aplicar directamente sobre la cera incolora. Yo en este caso quiero que tenga un tono ligeramente marrón, pero si solo quisiera que se viera la pintura como vieja, directamente aplicando los polvos por encima de la cera. El excedente de cera y de polvos se elimina con un trapo y aquí entra en juego el gusto personal. Si gusta un efecto más intenso, se deja actuar más tiempo y se limpia menos. Si por lo contrario se quiere un efecto más discreto, pues se pasa más tiempo con el trapo. En caso de que lo quisiéramos eliminar por completo, solo tendría que aplicar por encima cera incolora, dejar actuar unos instantes y a continuación frotar con él. Como suelo hacer habitualmente, voy a trabajar por zonas, primero un cajón, luego otro, luego la puerta, por último los adornos que tienen la parte superior que voy a hacer que destaquen también. Mirad, aquí quiero que veáis la diferencia entre el cajón que está a la izquierda del todo y de los demás. El cajón de la izquierda ya tiene el efecto envejecido. También voy a aprovechar este momento para dar unos toques de dorado más vivo al tirador para hacer que destaque un poco del fondo. Para pintar los tiradores voy a utilizar cera de dorar o gilding wax. Es una cera que es súper resistente y tiene un brillo muy bonito. Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos un listado con todos los materiales que hemos utilizado y ahí podréis encontrar la cera. Esto que ves aquí son los únicos adornos que tiene el frente del armario, o mejor dicho, de la vitrina, son los adornos originales que tenían, tanto esta moldurita que está en la puerta como luego el copete que tiene por encima. Los hemos querido mantener y aparte ahora voy a hacer que destaquen un poco aplicándole también este efecto envejecido. Doy unos últimos retoques tanto con los polvos de envejecer como con la cera dorada donde considero que es necesario y ya podría dar por concluida la fase de la decoración de la vitrina. Para finalizar con la decoración nos falta el toque exclusivo muebles. ¿Y eso qué es? Pues no es otra cosa que colocar un bonito stencil en el lateral de los cajones. Además vamos a utilizar este stencil que es precioso, que es el stencil de la Cacha, que si no la conocéis buscarla, que vais a flipar con las cosas que hace, y lo vamos a colocar en el lateral de los cajones. Vamos a pintarlo en el mismo tono de la pintura del interior. Este stencil, como podéis ver, es enorme, abarca muchísimo. De hecho, todos los stencils de redesign son así de grandes porque están hechos para tener que moverlo lo menos posible. Esto podría cubrir perfectamente la mitad del frente de una cómoda. Al ser tan grande, vamos a ponerlo directamente sobre dos cajones. Para hacer el stencil en sí, se ha probado tanto con el pincel, pero al ser tan grande, pues resultaba muy cansado, así que hemos optado por utilizar el rodillo.
Y ya solo nos queda el detalle final y quizás uno de los más importantes, que es colocar los cristales en su sitio. Hemos vuelto a desmontar las puertas porque para colocar los cristales las necesitamos desmontadas. Los cristales se van a fijar con una silicona especial para cristales y luego aparte se le va a poner por detrás unas molduritas tanto para reforzar como para que estéticamente se vea más bonito. Y ya por fin damos por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, os quiero comentar que como habitualmente podéis encontrar en la descripción del vídeo todos los materiales que hemos utilizado y que cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis nos lo decís en los comentarios. Quiero dar la enhorabuena a Javi por este enorme trabajazo, ha quedado espectacular, y también agradecer a Isabel por haber confiado en nosotros para esta enorme transformación. Por último, si habéis llegado hasta aquí, dejadnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ya os dejo con el resultado final. Espero que os guste tanto como a nosotros.